Muchas gracias, Cristi y Colu, por ese tremendo trabajo que hicieron acompañándonos durante esta mañana llena de conocimientos. Comenzamos esta sección de ideas y soluciones con nuestro primer speaker, Rodrigo Garib. Rodrigo cuenta con una amplia experiencia como consultor en recursos humanos, director de empresas con foco en movilizar la innovación y la ejecución estratégica. Se convirtió en el primer coach en OKR certificado en Chile. Hoy nos acompaña en su rol de director del área de consultoría en Talana. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos poco tiempo y vamos a abordar un tema que da para mucho. En el fondo podríamos estar una tarde completa hablando de clima organizacional, particularmente las claves para la gestión de clima. Entonces vamos al grano, en el fondo. Partamos de donde comienza uno, en el fondo, cuando tiene un resultado de clima, ¿cierto? Que es lo que nos interesa, porque de ahí comenzamos a gestionar, ¿cierto? Entonces partimos acá y esto es lo que muestra la plataforma de Talana en particular, que es una plataforma bien especialista en clima, ¿cierto? Hoy día, ya que tenemos el resultado general, vamos a omitir por ahora estos otros indicadores, pero vamos a partir con el resultado general, que es de 68. ¿Cierto? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿es un buen resultado, es un mal resultado? La verdad es que vamos a ver un poquito más adelante, pues es un resultado mejorable. La pregunta de fondo es, ¿cómo lo mejoramos en el fondo? ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo nos movemos de un 68 a un 70, 75, 80, etcétera? ¿Cierto? Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ok, ¿qué pasa si nosotros aperturamos este resultado? Nosotros llamamos a esto segmentación, en el fondo. Y un segmento tiene que ver con un área o un equipo, en el fondo, con más de 4 o 5 personas, en el fondo lideradas por un supervisor, un mando medio en general o una gerencia también. ¿Ok? Miren lo que pasa en este caso real, en el fondo, de esta compañía donde tenemos todas estas aperturas y esto parece de verdad un electrocardiograma, ¿cierto? Entonces miramos acá y nos preguntamos por qué tenemos una dispersión tan grande de resultados, siendo que la misma compañía tenemos mismas políticas de práctica, tenemos las mismas... tenemos la misma gerencia general, habitualmente una buena parte de esto tienen los mismos horarios, tienen prácticas similares transversalmente en la organización y de hecho es más, acá en esta área que estamos mostrando acá, que está delimitada, es un área de operaciones. Incluso dentro del área de operaciones, donde ya el rol también es bastante similar, tenemos resultados de 52, 54, 50 y resultados de 79, 80, 81. En el fondo la pregunta es ¿por qué? ¿Vale? Y obviamente la respuesta es obvia porque lo único que cambia, lo único que de verdad es diferente entre todos estos segmentos finalmente, ¿qué es lo que es? Es el líder, es la jefatura en el fondo. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Que no hay un solo clima, ¿ok? Y eso es tremendamente relevante a la hora de gestionarlo en el fondo, porque no vamos a gestionar un 68, vamos a ir a gestionar un 40, un 50, un 60, básicamente. ¿Ah? Y eso es lo que va a hacer que nuestras intervenciones sean mucho más efectivas al final del día, en el fondo. Entonces, la primera recomendación es que cuando hagamos una medición de clima, microsegmentemos, en el fondo, vayamos lo más abajo que podamos en la estructura organizacional. ¿Ok? Pero imagínate, ya identificamos un área o identificamos, pues básicamente un área o un conjunto de segmentos que tienen que mejorar. Y uno dice, ok, entonces ahora pasemos a las preguntas en el fondo. Y uno dice, mira, esta es la pregunta que como gerencia o como organización también tenemos más bajo, ¿cierto? O tenemos la principal brecha, pues vamos a hablar de esto, que es la diferencia entre el valor esperado y el resultado de la compañía en el fondo, ¿cierto? Este es el tipo de gráfica que nosotros entregamos en el fondo a través de nuestra plataforma. Y acá tenemos, nosotros diríamos, ok, vamos a trabajar esto a nivel transversal. Pero si nosotros aperturamos esa sola pregunta dentro del área esta de operaciones, por ejemplo, que veíamos anteriormente, vemos que tenemos esta dispersión. ¿Cierto? Entonces es bastante curioso en el fondo porque nosotros decimos tenemos una política y práctica común, sin embargo, pese a ser común, tenemos diferentes respuestas en el fondo. Tenemos gente que está bastante contenta, bastante satisfecha con las políticas con las políticas o prácticas de celebraciones en la compañía y otro grupo de personas en el fondo que no están para nada contentas. Entonces, ¿valdrá la pena en el fondo poner todo el esfuerzo en modificar la política y práctica? ¿O será que en vez de eso tenemos que trabajar con estos líderes en particular? Entonces lo que encontramos finalmente es que habitualmente cuando queremos gatillar una mejora de clima, los temas fundamentales, los temas que gatillan el cambio son temas transversales, no son temas transversales, son temas verticales. ¿Y verticales qué significa? Que son temas de liderazgo básicamente, ¿vale? Por lo tanto, el trabajo debería estar focalizado en
trabajar con cada uno de los líderes que presentan en el estudio oportunidades de mejora, más que con lo que resulta más fácil en el fondo, que es irse a los temas transversales. ¿Por qué es más fácil? Porque es mucho más simple estar dentro, en el entorno del equipo de recursos humanos, en el fondo, en el entorno de los gerentes y definir, oye, ¿sabes qué más? Tenemos que mejorar nuestra política de desarrollo, nuestra política de renta, nuestra política de comunicación. Entonces, simplemente la cambiamos y hacemos un plan de comunicación, implementación y mantenimiento de esta política, en el fondo. Pero la verdad es que eso, nosotros ya lo sabemos porque hemos experimentado bastante con eso, no tiene gran impacto al final del día. Y esto es un tema relevante. Y esto tiene que ver con el modelo de medición, en el fondo, porque nosotros al final necesitamos hacer planes de acción, pero necesitamos hacer planes de acción ad hoc al resultado, ¿cierto?, de quien se haga responsable de estos planes de acción. Entonces, nuestro modelo acá distingue 4 grandes, nosotros le llamamos relaciones, en el fondo, que son las que impactan el estar de la persona o del grupo particularmente, ¿cierto? Y acá tenemos la primera relación, que es la de jefe directo, es lejos la relación más importante que existe, ¿cierto? Tenemos la relación con la alta gerencia, que esperamos de aquellos que dirigen la organización a nivel corporativo, los compañeros, importante en el fondo, hay gente que se queda en la organización por los compañeros y gente que se va por sus compañeros de trabajo, y finalmente tenemos lo que nosotros llamamos organización, que no es otra cosa que el conjunto de políticas y prácticas de la compañía. Entonces acá distinguimos 2 ejes en el fondo. El eje vertical, yo les digo que acá se concentra probablemente más del 80% del resultado de clima, y tenemos el eje horizontal. Eje horizontal que está conformado por conjunto de políticas y prácticas más la percepción que se tiene de la alta gerencia. Sin embargo, aún así, haciendo esta distinción, siempre la jefatura directa particularmente va a tener un impacto también o va a introducir un sesgo en las respuestas de cara a la evaluación de las políticas y prácticas y de la alta gerencia también. Por ende, ¿qué es importante acá? Es importante que en el caso del estudio nuestro, al tener esa distinción, ¿cierto?, de las relaciones, nosotros le podemos decir a un líder, señor, usted tiene que trabajar su clima, y el tipo, en vez de decirnos, el tipo nos podría decir, mira, está bien, pero hay cosas que no son de mi competencia. En el fondo yo no fijo, probablemente no fijo renta, no fijo las políticas de desarrollo corporativo, no fijo la política de beneficios. En el fondo nosotros les decimos, ok, fantástico, pero preocúpate de aquellas preguntas que dicen mi jefe directo, que son las propias de tu relación. Mejora tu relación, nosotros nos hacemos cargo del resto como organización, en el fondo. Por eso es tan relevante hacer esta distinción de lo que nosotros llamamos relaciones. Es clave de cara a la gestión, ¿cierto? Y finalmente, una organización debería tener 2 grandes líneas de acción, 2 grandes ámbitos de acción, ¿cierto? Uno es el ámbito por área, que el cual he hecho énfasis todo este rato, en el fondo, que es el vertical. Cada líder que tiene oportunidades de mejora debería tener su propio plan de acción, que es específico, y adicionalmente tenemos el plan de acción a nivel transversal, a nivel empresa, en el fondo, porque si tenemos muchos líderes que lo están haciendo mal, por ejemplo, en temas de reconocimiento, bueno, tendremos que fortalecer nuestra política, nuestras prácticas de reconocimiento, en el fondo, a nivel transversal, independiente de que también hagamos un trabajo específico, en el fondo, con estos líderes en particular, ¿vale? Y después nos vamos al análisis pregunta a pregunta, en el fondo. Ya estamos con un líder, por ejemplo, o estamos con un equipo en particular, ¿cierto? Y estamos evaluando, en este caso, evaluando las preguntas que tienen que ver con, algunas de las preguntas, obviamente, que tienen que ver con jefatura directa, y decimos, ok, si queremos implementar un plan de trabajo, ¿qué tenemos que trabajar? La primera recomendación, y cuando hablemos de qué trabajar, no nos focalicemos o no analicemos a nivel de dimensiones, variables, pilares, lo que sea. En el fondo, eso es referencial para armar una estructura de medición. Sin embargo, la experiencia nos indica que tenemos que trabajar en cosas concretas, en el fondo. Y lo concreto, en el fondo, es, por ejemplo, primera pregunta, ¿puedo conversar con mi jefe cuando lo considero necesario? Eso el jefe lo entiende, en el fondo, y es capaz de establecer una práctica. Pero si nosotros le decimos que está bajo en comunicación, la verdad es que le damos pocas pistas de cómo seguir, en el fondo, cómo avanzar, ¿vale? ¿Y qué les quiero mostrar acá? Acá tenemos el resultado absoluto, ¿cierto? Esto es un estudio Likert de 1 a 5, y acá están las respuestas 4 y 5, las respuestas positivas. Y habitualmente lo que hacen las organizaciones, en el fondo, es decir, ok, mira, fíjate que acá tenemos un 62, es la nota más baja del estudio, sin duda este debería ser un foco de acción de parte nuestro, ¿ya? Y ahí nosotros decimos, tal vez sí, tal vez no, en el fondo, porque ¿qué nos importa? Nos importa
¿Cuál es nuestra meta? ¿A dónde podemos llegar? Porque hay cosas culturales, ¿cierto?, que nosotros no vamos a modificar. Me refiero a culturales más bien país, sociedad, que nosotros no vamos a modificar. Entonces acá, esta pregunta de mi jefe evita tener empleados favoritos tiene 62. Sin embargo, el valor esperado también es bajo, es 69. La brecha es -7. Sin embargo, si miramos el resto de las preguntas, en el fondo podemos ver que acá tenemos la pregunta mi jefe promueve mi desarrollo profesional. Si bien tengo 2 puntos más que la pregunta favoritismo, el benchmark o valor esperado es mucho más alto, en el fondo llegando a -14. Entonces acá, si tuviéramos que seleccionar fortalezas, en el fondo, las fortalezas las tenemos acá donde superamos largamente el benchmark, ¿cierto? Valor esperado, 10 y 6, ¿cierto? Y las oportunidades de mejora donde deberían poner el foco es en mi jefe promueve mi desarrollo profesional y mi jefe cumple lo que promete, donde tenemos una brecha de 14 y 10, ¿vale? Por lo tanto, los benchmarks son bien relevantes al final del día porque nosotros tenemos que trabajar no los resultados que presentan un número más bajo, en el fondo un guarismo más bajo, sino aquellos resultados que tienen una mayor oportunidad de mejora, en el fondo, donde el rendimiento, en el fondo, de aquellas acciones que tomemos va a poder ser mayor, ¿vale? Y es interesante acá porque siempre nos preguntan por los benchmarks, qué benchmark tenemos que utilizar en el fondo. Y la verdad es que nosotros customizamos los benchmarks de acuerdo a las compañías con las cuales estamos trabajando. Con una buena parte usamos un benchmark que es relativamente estándar. Y para que ustedes sepan, en el fondo, por lo menos en nuestra experiencia, nosotros llevamos como equipo, en el fondo, muchos años dedicados a esto, más de 20 años en el fondo. Acá lo relevante no es... no es el tamaño de la organización, no es la industria en el fondo. ¿Y por qué? Porque finalmente trabajamos con personas en el fondo. Nosotros sabemos que en una organización más grande probablemente es más complejo lograr esto, pero más complejo tiene que ver con el cómo. ¿Qué es lo que no es comparable de una empresa pequeña a una empresa grande? Es el cómo, no el qué vamos a lograr, porque si no, ¿por qué podemos pensar que una persona en una organización más grande tiene que sentirse menos o más reconocida que una persona en una organización más pequeña? Deberían sentirse igual. Ahora, lo que yo tengo que hacer para lograrlo en una organización más grande, en una organización más pequeña, claramente es diferente. Y a mí algo que me gusta muchísimo en el fondo es compartir benchmarks internos. Como nosotros sabemos que siempre vamos a tener este electrocardiograma con el cual partí la presentación, ¿cierto? Siempre vamos a tener buenos ejemplos internos que los podemos considerar como benchmark. Y la gracia de ese benchmark es que no es cuestionable, porque nadie te va a decir, oye, pero ¿con qué me están comparando? Es muy difícil llegar a ese puntaje, porque fíjate que el entorno en el cual yo trabajo, las rentas que tenemos, las políticas de esta organización. Sin embargo, cuando nosotros le decimos, ok, pero nosotros te estamos pidiendo que llegues a los niveles de aquellos líderes, en el fondo, aquellos grupos que lo hacen mejor dentro de la misma organización. Entonces, eso no es cuestionable. ¿Ah? Entonces, básicamente, lo que te queremos transmitir es que en Talana nosotros te podemos acompañar desde la medición hasta el proceso de mejora. En el fondo somos harto más que una muy buena plataforma en términos de DO, particularmente en clima. Somos expertos en DO y te acompañamos en el proceso completo. Eso, muchas gracias por la atención.